El mejor modo de empezar cada mañana. Modo Fontevecchia. Información privilegiada. De 8 a 12 en Radio Perfil. Radio Perfil. Muy buen día. Martes 27 de septiembre estamos escuchando la canción de María Becerra asociada al conflicto sindical con el sindicato del neumático, que habla de los neumáticos y de los autos. Pero bueno, el fenómeno no se circunscribe simplemente a un gremio pequeño de solamente 5.000 empleados, que hoy están en una posibilidad de fuerza, porque sin neumáticos se para muchas actividades. La actividad agraria se para, la actividad automotriz se para, el transporte, por lo que 5.000 personas tienen una posición de fuerza que no tienen sindicatos que a lo mejor tienen 400 o 500.000 afiliados. Pero lo importante sería no quedarnos exclusivamente con el tema del sindicato del neumático, sino tratar de entender cuál es la cuestión de fondo que está aquí operando. La cuestión de fondo tiene que ver con la puja distributiva. Durante la década de los 90, y titulamos esta apertura, la paritaria ya no alcanza. Durante la década de los 90, la inflación, que pasó a ser mínima, hizo que las paritarias no tuvieran relevancia. Incluso en 2002, cuando explota la convertibilidad y el dólar pasa de 1 a 1 a 1 a 4 y la inflación fue 40%, la falta de gimnasia en el uso de esa herramienta hizo que ese año no hubiera paritarias y los salarios reales se redujeran prácticamente a la mitad. En el 2006, cuando Néstor Kirchner echa la baña, la inflación en ese momento era 6%, los salarios se habían recuperado parte de lo perdido en 2002, pero no todo. El presidente Néstor Kirchner decidió inclinar el peso de la puja distributiva desde el Ministerio de Trabajo a favor de los sindicatos, promoviendo paritarias por arriba de la inflación. Eso funcionó. El porcentaje que remunera el trabajo superó, después de muchos años, al que remunera al capital, llegando a récords que no teníamos desde los años 70. Pero se abrió una caja de Pandora. La caja de Pandora comenzaba una puja distributiva donde volvía la inflación. Del 6% del 2006 se pasó al 12% en 2007. Y así hasta que llegamos a un nivel que podríamos decir era del 25%, que era más o menos el nivel de inflación hasta la crisis de las hipotecas. Y luego el último año de Cristina Kirchner, la aceleración final la dejaba alrededor del 30%. Yo recuerdo un reportaje hecho en su momento a Moyano Padre, en donde él decía que un poco de inflación era buena, lo decía en el año 2007, promoviendo casualmente que la inflación hacía que hubiera paritarias, hacía que fuera necesario la participación de los sindicatos de una manera mucho más visible en la sociedad, porque había que discutir cada año cuánto se iba a recuperar del salario real. Como sucede muchas veces con determinadas virtudes que en exceso se convierten en defecto, o como suceden muchas veces con determinados medicamentos cuya dosis pasado determinado punto empieza a hacer más daño de lo que cura, eso dejó de funcionar. Y eso deja de funcionar pasado cierto nivel. O sea, a partir de cierto nivel no hay forma de que una paritaria termine generando recuperación de salario real. Lo que termina generando es lo contrario. O sea, se pierde salario real. Obviamente no hay alternativa más que la paritaria. No es que la paritaria no deba haber porque sería peor. Lo que estamos diciendo es que probablemente se llegó a un punto en el que los sindicatos comprendan que la única alternativa para que el salario real no siga perdiendo frente a la inflación, sin importar cuánto consiga la paritaria, consigue 80, la inflación va a ser 100, consigue 100, la inflación va a ser 120, es que se acabe con la inflación. O sea, que haya consenso para que exista un plan antiinflacionario, como nosotros venimos sosteniendo el austral de Massa, algo equivalente al plan real, como normalmente se está escuchando en muchos lugares cercanos al Círculo Rojo, de que es inevitable que se esté preparando un plan antiinflacionario de estabilización macroeconómica, porque con una inflación como la que hay, no hay paritaria que pueda solucionar el problema. El problema del neumático tiene sus particularidades, o sea, es un sindicato chico, como estábamos diciendo, que le disputa poder un sector político de izquierda al peronismo tradicional y que está en una posición de fuerza en la cual 5.000 personas pueden condicionar el trabajo de millones. Pero más allá de eso, hay que verlo en el tono general de un proceso inflacionario que ha llegado a un punto que hace que las paritarias ya no sirvan para resolver
el problema, como sí pueden haber servido en el año 2006. Vamos a escuchar una serie de audios y vamos a terminar con que hoy se cumple un aniversario de cuando se construyó por primera vez la Central General de los Trabajadores, o sea, la CGT. Vamos a comenzar con el personaje de la semana, con Alejandro Crespo, el líder sindical del neumático. Conscientes con claridad que organizados es como podemos ir saliendo de esa tasa salarial, de los momentos feos que hemos vivido, muy graves, donde estábamos cobrando tan poco cobrábamos, que no teníamos forma de revertir la situación por más esfuerzo que hacíamos, hasta los que se quedaban 12 horas, los que trabajaban en su franco, no había manera. Y luego hemos podido organizarnos para ir mejorando y salimos con un reclamo salarial. Y ese reclamo salarial, con el adicional de fin de semana, formaba 20 puntos de reclamo. Nos ofrecieron uno. Y dicen, ¿dónde está la posición del sindicato? Y claramente, es una mejora para los compañeros. ¿Y dónde está la posición de las patronales? En 4 meses de la misma propuesta que no le da respuesta a los compañeros. Ahí estaba la dificultad. Y luego de eso vinimos la semana pasada y tuvimos esta situación, donde quisieron cerrar la paritaria en un país del 100% de inflación. Nos quisieron cerrar la paritaria del año que viene también. ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos condenado no solo a no tener un camino de mejora, sino que estaríamos en un momento, si no están ustedes acá, si no están reclamando todos los trabajadores del neumático, estaríamos camino a un atraso salarial cada vez más significativo, porque estaríamos siendo una negociación de una rebaja salarial. ¿O no es así? 38% por escrito y una revisión de los 9 meses. Bueno, aquí lo escuchamos entonces a Alejandro Crespo. Ahora vamos a escuchar al secretario general de ATE de la Ciudad de Buenos Aires, que ratifica un paro con los mismos motivos para este viernes. En realidad los precios no los controlan. Entonces, ellos calculan que lo que estiman hacer es ver de qué manera evitan que los salarios crezcan y con eso ver si se controlan el proceso inflacionario. No hay consumo, el no consumo genera una merma. Bueno, pero porque la gente no consume, no porque los precios no aumenten. Para mí es una receta que ya conocemos, que no ha funcionado. Ojalá puedan encontrar otro mecanismo, otro resorte que están instrumentando, bueno, para evitar una situación de conflictividad en un gobierno que uno siente como propio. Estas situaciones nos alejan, pero que la crisis política que tenemos es tan grande que nos lleva a tener mucha más responsabilidad. La palabra no sé si es dolor, la palabra es incertidumbre política, la palabra es harto de no llegar a fin de mes, podrido de ver de qué manera se sigue fugando la guita. Es un combo. Lo que pasa es que cuando uno tiene que medir, ¿no? Bueno, si lo que tenés enfrente es mal, es la reta, la embajada yankee, ¿no? Estamos todo el tiempo con esos cuidados, pero bueno, hay que morfar, ¿viste? O sea, está todo bien, pero hay que morfar. Y hoy lo que nosotros tenemos dificultades es justamente para poder garantizar que podamos vivir de nuestro salario. Y ahí sí genera dolor, porque nosotros no podemos pasar de ser los trabajadores que garantizamos derechos, que fuimos la primera línea en la pandemia, a tener que estar viviendo con 100 lucas por mes, ¿viste? Como salario promedio en el empleo público nacional, sabiendo que tenemos más del 30% de nuestros compañeros que nos llegan a 100 lucas por mes. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para terminar con esto? Se tiene un conflicto bastante largo en el Teatro Cervantes para ver si logramos que los compañeros puedan tener una mejor calidad de vida. Venimos de un arrastre, hay como un cansancio también importante y por eso esta decisión de salir el viernes y ir al Ministerio de Trabajo a presionar en nuestra paritaria para ver si la podemos mejorar. Bueno, acabamos de escuchar a Daniel Catalano, que es el secretario general de ATE Capital, anunciando el paro para el viernes. Y ahora vamos a escuchar 2 audios de los Moyano. O sea, vamos a escuchar primero a Pablo Moyano y después a Facundo Moyano. Esta historia comenzó con el papá de los Moyano cuando decía que en el año 2006 decía que un poco de inflación viene bien y tenía razón en su momento. El problema es cuando poco deja de ser poco y ahí pasa a ser ese mucho un verdadero problema. Pero escuchemos hoy a, podríamos decir, 18 años de aquel momento, a sus hijos. Primero a Pablo Moyano de la CGT. Estamos preocupados por la figurita del Mundial, que por el aumento del pan o de los productos básicos. Bueno, ahí te das cuenta que los tipos no tienen... o no tendrán experiencia, o no les interesa, o no sé qué. En un PC, un secretario de comercio, preocupado por la figurita mundial.
o decir que la inflación es una percepción y no sienta a estos 4 o 5, yo no creo que sea tan difícil, sabemos que son los 4 o 5 que aumentan. Y dijo, bueno, multalo, no sé, de qué forma podría poner un seno a esta locura de la inflación. O sea, pasaron 18 años desde el momento que las paritarias volvieron a funcionar, la inflación volvió a funcionar y en esa maquinaria el proceso se desgastó. Vamos a escuchar ahora a otro de los hijos de Moyano, Facundo Moyano, y hablando también sobre el mismo problema desde otra perspectiva. ¿Quién hace populismo berreta, Facundo? El gobierno, ¿quién va a hacer? Ahora hacen todo este show de los negociados que hicieron con Macri y los privados. ¿Sabés qué? Los negociados no lo hicieron con Macri, lo hicieron con Néstor, lo hicieron con Cristina, lo hicieron con Menem, lo hicieron con todo. Entonces, que no chamullen más. Si son peronistas, que hagan peronismo. O sea, el peronismo de chamullo ya estamos cansados. Nosotros defendemos a los laburantes. ¿Y sabés dónde veo el peronismo? Cuando miro para el costado, cuando están los laburantes. Ese es el peronismo, no el peronismo de chamullo. El chamullo, ya estamos cansados del chamullo del gobierno. Y si quieren ser peronistas, que hagan peronismo con la gente. 50% de inflación, 50% de pobreza, 90% de inflación. ¿Dónde está el peronismo? 90% de inflación, 50% de pobreza en jóvenes. ¿Dónde está el peronismo? Eso es lo que quieren. Tanto que hablan de que vuelve la derecha, ¿saben qué? Están haciendo todo para que vuelva a la derecha. Ustedes, los que gobiernan, están haciendo todo para que vuelva a la derecha. Peronismo de chamullo, el único peronismo de no chamullo sería para la inflación, para la cual la solución nuevamente es un plan macroeconómico que estabilice la economía, pare la inflación y haga que los sueldos dejen de perder frente a la inflación. Es una carrera que cuando toma velocidad no hay manera de que la paritaria le gane a la inflación. Se cumple justo hoy una efeméride del nacimiento de la CGT, así que vamos a cerrar esta apertura de hoy con la efeméride de la CGT. El 27 de septiembre de 1930 se formó la Confederación General del Trabajo. Las primeras organizaciones obreras del siglo XX estuvieron fuertemente influenciadas por los anarquistas que consideraban a los sindicatos como una herramienta política fundamental para eliminar al Estado y al sistema capitalista. Sin embargo, con los acontecimientos conocidos como la Semana Roja de 1909, la Semana Trágica de 1919 y la Patagonia Rebelde en el 20 y 21, la corriente anarquista fue perdiendo influencia. En su lugar aparecieron los llamados sindicalistas puros, quienes consideraban que los trabajadores solo debían jugar un rol activo en el plano laboral. A la crisis del régimen político y a la agudización de la actividad represiva en Argentina se le sumó, en el 29, una profunda crisis económica a nivel mundial. El aumento de los despidos significó un duro retroceso del sindicato local al pasar de tener más de 100.000 afiliados a tan solo 10.000. Para este momento, además, el movimiento obrero se encontraba dividido en 3 organizaciones. En plena década infame, la Unión Sindical Argentina, integrada por disidentes de la anarquista Federación Obrera de la República Argentina y la Confederación Obrera Argentina, conformada por socialistas, decidieron crear la CGT. El objetivo era terminar con la fuerte fragmentación de los trabajadores en momentos en que Argentina comenzaba a desarrollarse una incipiente estructura industrial. En ese contexto, la CGT se convirtió en una amplia organización verticalista construida sobre la base de poderosos sindicatos de rama. Por entonces, la Central Obrera estaba sostenida principalmente por la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. Finalmente, la reforma constitucional del 49, realizada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, consagró muchos de los reclamos que se hicieron inicialmente desde la CGT. En la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional, es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Esto que aparentemente no tendría gran importancia, tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la Constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita. Es una asociación de bien público.
El 27 de septiembre de 1930 se formó la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical argentina. La historia también es noticia. Radio Perfil. Modo Fontevecchia. Periodismo de autor.